Hola muchachos, bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver este ejercicio de nómina. Voy a mostrar cuál sería el procedimiento para realizar este ejercicio. Aquí tenemos la información del ejercicio y aquí está el Excel. Lo vamos a hacer a través de la herramienta de Excel. El primer paso es realizar la estructura, o por lo menos a mí me sirve más hacer primero una estructura de la nómina. Recordemos que la nómina tiene determinada estructura. La nómina primero tiene como, la primera parte es el encabezado. El encabezado tiene el nombre de la empresa, en este caso podemos considerar la empresa como el Instituto Universitario Jesús Obrero, ya que no hay otra empresa. Bueno. Después del nombre del instituto vendría el nombre de la nómina. Aquí podemos observar que en los cargos hay gerentes, hay empleados y hay obreros, por lo que es esta nómina sería nómina general. Y aparte de ser general también es nómina quincenal. Y aquí vendría el periodo del pago de la quincena. Vamos a tomar como ejemplo este mes del 1 al 15 de febrero. Del 1 al 15 de febrero de 2025. Esta es la primera parte, que sería el encabezado de la nómina. Ahora, aquí abajo vamos a ir colocando en el ejercicio, esa es la información de los trabajadores. Esa es la primera sección de la nómina. Entonces lo que vamos a hacer es transcribir la información que está en el ejercicio a la hoja de cálculo de Excel. Ya habiendo transcrito la información, ahora le vamos a dar formato a la nómina. Ya dándole formato a la segunda parte de la nómina, que es la información de los trabajadores. Ahora en esta sección vamos a empezar a colocar lo que viene siendo las asignaciones. Podemos ir colocándole los subtítulos de los conceptos de asignaciones para ir organizándolo. Si analizamos el ejercicio, tenemos aquí como asignaciones: bono de compensación, aquí está el bono de compensación, prima por nivel académico, prima de hijos, caja de ahorro. Caja de ahorro es un descuento, así que no forma parte de las asignaciones. Comisiones de las ventas, estos también son unas asignaciones, ya que esto aumenta el salario de los vendedores en este caso. Las retenciones no forman parte de las asignaciones. Bono de eficiencia forma parte de las asignaciones. Aquí tenemos todas las asignaciones que todos estos trabajadores perciben. Ahora vamos con las deducciones. Tenemos como deducciones, según el ejercicio, la caja de ahorro. Caja de ahorro, las deducciones de ley, pero antes de las deducciones de ley me gustaría colocar las inasistencias y
y sindicato, ya que esos son los que son las otras son los otros descuentos del salario. Ahora sí, vamos a ir colocando las retenciones o deducciones de ley. Seguro social obligatorio, podemos colocar abajo el porcentaje, no hay problema. El FAO, el seguro de paro forzoso, que ahora se llama régimen prestacional de empleo, según su ley decretada en 2005, que deroga la ley del seguro de paro forzoso. Ahora se llama régimen prestacional de empleo. Estos son los aportes que hace el trabajador de sus salarios. Mensualmente ellos aportan estos tres conceptos. La parte del INSEE ya es por parte del patrón. Aquí vamos a colocar las deducciones por parte de los trabajadores. Aquí al final lo que colocamos es neto a cobrar. Este neto a cobrar es por parte de los trabajadores, que es lo que ellos van a cobrar. Aquí vamos a hacer otra tabla aparte para colocar los aportes de ley por parte del patrono. El patrono aporta lo que viene siendo el seguro social obligatorio. Este aporta de un 9 a un 11%. Nosotros vamos a decirle, en este ejercicio vamos a aplicar el 9%. El FAO, este aporta un 2%. El régimen prestacional de empleo, aquí aporta también 2%. INSEE, aquí aporta también 2%. Y protección de las pensiones del seguro social. Esto es un 9%. Al final podemos colocar neto a pagar, neto a contribuir, etc. Y listo, aquí tenemos el apartado de los aportes de ley que hace el patrón. Muy bien, ya teniendo el formato o mejor dicho la estructura de la nómina, aquí tenemos el apartado de la información de los trabajadores, que es la información que está en el ejercicio, el apartado de las asignaciones, las deducciones, el neto a cobrar, y el apartado de los aportes de ley por parte del patrono o la empresa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular las asignaciones de estos trabajadores. El primero es el bono de compensación, el cual trata sobre que es un 15% sobre el salario base. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos su sueldo o su salario base, aquí, salario base, este sueldo que está aquí, que ya lo colocamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Este lo vamos a multiplicar por 15%, ya que ese es el porcentaje del bono de compensación. Multiplicamos el salario base por el 15%, y eso para todos los trabajadores. Vemos que cambia porque dependiendo de la cantidad de salario que ellos perciban, va a ser la cantidad, porque es el 15% de su salario base. Hay algo que hay que considerar, es que ese salario base, hay algo que hay que considerar, y es el salario quincenal. Esta nómina es quincenal. La ley establece que los pagos no pueden ser mayor a una quincena, así que son quincenales obligatoriamente, aunque diferentemente de los obreros, que es semanal. ¿Cómo calculamos el salario quincenal? A partir de su salario base lo vamos a dividir entre 2, porque su salario base, la idea del salario base es que su salario base es mensual. Generalmente su salario base establecido en el contrato es mensual. Entonces, dividimos su salario base entre 2 y tenemos su salario quincenal. El bono de compensación es el 15% de su salario base. Listo. Multiplicamos el salario base, el de cada uno, por el 15%. Y ahí tenemos el bono de compensación. Prima por nivel académico.
aquí nos establece que según el nivel académico que tenga cada trabajador, se le va a pagar un porcentaje de su salario base. En este caso tenemos que 5% para los que son técnicos superiores universitarios. ¿Qué hacemos? Tomamos la referencia de el salario base y lo multiplicamos por 5%. Los siguientes son 10% para los licenciados. Aquí solamente hay un solo licenciado. Multiplicamos su salario base por el 10%. El siguiente son los especialistas, 15%. Multiplicamos el 15% de su salario base, de este especialista y el de este. Y tenemos por último el magíster, que es el 30% de su salario base. Y listo. Prima de hijos. Dice que la empresa cancela 500 bolívares por prima de hijos. La idea de la prima de hijos es que por cada hijo va a pagar esa cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los 500 bolívares por la cantidad de hijos que tenga el trabajador. Y listo. 500 por cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, en este caso no tiene hijos, no se le paga prima. En este caso tiene 2 hijos, se le paga 500 por cada hijo, serían 1000 bolívares. Comisiones de las ventas. Aquí la observación establece que las ventas del mes pasado fueron 14.250 y los vendedores tienen comisiones del 3% de las ventas. Así que esta asignación solamente la devengan los que son vendedores, estos dos últimos de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el monto aquí arriba, 4.250, que fueron las ventas. Y vamos a multiplicar el 3% de esas ventas. Ya que la observación establece que los vendedores tienen comisiones del 3% de las ventas. Entonces multiplicamos el monto de las ventas por el 3%. Ya ahí está. Esta asignación de comisiones solamente la devengan los vendedores. Bono de eficiencia. El ejercicio nos dice que los señores Miguel Berrios y Luis de Sousa tienen un bono de eficiencia de 5.000 bolívares. Entonces, buscamos a los señores. Primero, Miguel Berrios. Aquí está Miguel Berrios. Le colocamos 500 bolívares por bono de eficiencia. El siguiente, Luis de Sousa. Aquí tenemos Luis de Sousa. Le colocamos 500 bolívares por bono de eficiencia. Y listo. Así terminamos la parte de las asignaciones. Ahora, en cuanto a las deducciones. La caja de ahorro nos dice que se les descuenta a todos los trabajadores el 7,5% por caja de ahorro. La idea es multiplicar su salario base por el 7,5%, el de cada uno de los trabajadores. Entonces, multiplicamos su salario base, el de todos, el de cada uno, por 7,5%. Y listo. Eso se le descuenta por concepto de caja de ahorro. Inasistencias. La única inasistencia La idea de las inasistencias es que se le descuenta el salario diario de ese día de inasistencia. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, hay que calcular el salario diario de cada uno de los trabajadores. Aquí podemos abrir un apartado que diga salario diario. ¿Cómo calculamos el salario diario? Pues dividimos el salario base mensual entre 30 días. El salario base mensual son 30 días, si lo dividimos entre 30 nos da el salario que devenga cada trabajador en un solo día. Si un trabajador falta un día, la idea es que se le descuente su salario diario, ese salario que debería percibir ese día. Entonces, ya habiendo calculado el salario diario de todos los trabajadores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar el salario diario por la cantidad de inasistencias que tenga. En este caso, multiplicamos el salario diario del gerente
por 3. Y así con cada uno. Ahora, hay algo que hay que considerar, y es que el señor Hotwire Espinosa, el gerente, una inasistencia fue justificada. Por lo que, ¿qué hacemos? En este caso, como su inasistencia fue justificada, no está bien descontarle esa inasistencia, es ilegal. Por lo tanto, en lugar de multiplicar por 3, lo vamos a multiplicar por 2, ya que una inasistencia es justificada, no se le descuenta. Ahora, por concepto de sindicato, todos estos trabajadores pertenecen al sindicato, por lo que se le descuenta el 4,5% de su salario. Entonces, multiplicamos su salario base por el 4,5% de cada uno. Y listo. Ahora vienen las deducciones de ley. Hay dos formas de hacer. Hay dos formas de calcular las deducciones de ley. La primera es que todos los porcentajes, todas las contribuciones, se calculan en base al salario base. Tomamos el salario base y lo multiplicamos por cada uno de los porcentajes. Esa es la primera forma, la forma sencilla. La segunda forma es aplicando la ley, porque cada uno de los impuestos establecen determinadas directrices que hay que seguir para hacer el cálculo. Por ejemplo, el FAO establece que es en base al salario integral. En el caso de los aportes de ley del patrono, la protección de las pensiones establece que la base del cálculo no puede ser menor a lo que vendría siendo el monto de cesta tickets. Entonces esta sería la segunda forma para calcularlo, lo cual es un poco más complicado. En este video les voy a enseñar es la forma sencilla. En otro video les voy a mostrar la forma complicada aplicando la ley. ¿Cómo hacemos entonces? En la forma sencilla, multiplicamos su salario base por el 4%. En este caso, para aportar para el seguro social obligatorio. Lo mismo sería para el FAO. Multiplicamos el salario base por el 1%. Igualmente los demás. Salario base por 0,5%. En el caso del régimen prestacional de empleo. Y listo. Ya tendríamos listo lo que viene siendo las deducciones. Ahora, hay algo que hay que considerar. Las asignaciones se pagan quincenalmente. Todos los trabajadores perciben estas asignaciones quincenalmente. Cada quincena se le paga este monto. Y este monto está basado en el salario base, que es mensual. La empresa puede decidir pagar cada una de estas asignaciones en base al salario mensual o al salario quincenal. El ejercicio no nos detalla eso, pero sí vamos a considerarlo que todas las asignaciones se calculan en base al salario, en función del salario mensual. Y todas estas asignaciones se pagan quincenalmente. Es decir, por ejemplo, el bono de compensación. Este gerente recibe de Venga 2.798 en esta quincena. Pero la otra quincena también va a recibir el mismo monto, ya que todas las asignaciones se pagan quincenalmente. Ahora, el tema es, este porcentaje puede estar basado en el salario mensual o en el salario quincenal. Todas las asignaciones lo calculamos en base al salario en función del salario base, tal cual como lo establece el ejercicio. En la primera parte dice, todos los trabajadores tienen un bono de compensación del 15% sobre el salario base. Así que aplicamos lo mismo para las demás asignaciones. Lo mismo para las deducciones. Pero en el caso de los aportes de ley, hay que considerar lo siguiente, y es que la nómina es quincenal, es 15 días, no es un mes. Y el aporte lo estamos haciendo en base al salario mensual, su salario base, que es mensual. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En vez de calcularlo en base al salario mensual, tiene que ser en base al salario quincenal, ya que estamos pagando la primera quincena. Es una nómina quincenal. Y las deducciones, las contribuciones que aportan los trabajadores, lo hacen mensualmente, una vez al mes. Entonces, si pagamos estos aportes de ley en base al salario mensual,
ya no tenemos que pagarlo en la próxima quincena, porque ya cumplieron lo que la ley establece, que es mensual. Podemos hacerlo así, lo dejamos así, que ellos paguen estas deducciones en esta quincena y en la próxima no. O podemos hacerlo de esta otra manera, y es aplicar cada uno de los porcentajes en base al salario quincenal. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que ellos paguen las deducciones quincenalmente. Pero lo vamos a dejar así. Vamos a calcular todas las deducciones en base al salario mensual, en base a su salario base. Y listo, ellos aportan todas estas contribuciones de ley en esta quincena, pero en la próxima no, ya que cumplieron lo que establece la ley, que es mensual. Ahora, en el caso de los aportes de ley por parte del patrón y la empresa, es lo mismo. Lo único que se hace es calcular en base o en función del salario base mensual por el porcentaje. El Seguro Social Obligatorio establece que va de un 9 a un 11% la contribución. Vamos a tomar el ejemplo que esta empresa contribuye el 9%. Entonces multiplicamos el salario base por el 9%. Seguimos con el FAO. Salario base por el 2%. Lo mismo es para el régimen prestacional de empleo, salario base por el 2%, igual el INSES. Y listo. La protección de las pensiones es fijo 9%. Por lo que es lo mismo que en este caso, es lo mismo que el Seguro Social Obligatorio. El 9% es su salario base. En el caso que la empresa tenga que pagar un 11% como Seguro Social Obligatorio porque es de riesgo máximo, entonces lo calculamos el salario base por 11%. Y listo. Vamos a dejarlo así. No lo vamos a dejar así, vamos a dejarlo en 9% porque la empresa es el Instituto Universitario Jesús Obrero. Este tipo de empresas aportan es el 9%. Entonces, ahora que vamos a hacer es calcular el neto a cobrar por cada uno de los trabajadores. ¿Qué hacemos? Recordemos que esta nómina es quincenal. No podemos pagarle el salario base completo, ya que este salario base es mensual. Es lo que el trabajador va a percibir mensualmente. Por lo que vamos a considerar en este caso es nada más el salario quincenal. Entonces, ¿qué hacemos? Casi se me olvida, y es que aquí hay que calcular las horas extradiurnas y las horas extra nocturnas. Las horas extradiurnas, lo que se le hace es un 50% de recargo de su salario diario. Mientras que en el bono nocturno, las horas extras nocturnas, se le hace, aparte del 50% de recargo, se le hace también un 30%. Además del 50% se le hace un recargo del 30%. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos las horas extraordinarias y las horas extra nocturnas? Hay que sacar esto se hace en base al salario por hora de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo calculamos el salario por hora? Esto dependiendo de la cantidad de horas que tenga la jornada laboral. La jornada laboral puede ir de 7 horas, 7 horas y media o 8 horas. Vamos a suponer que en este instituto universitario todos los trabajadores laboran 8 horas. ¿Qué hacemos entonces para calcular su salario por hora? Dividimos su salario diario entre las 8 horas. Eso para cada uno de los trabajadores. Dividimos el salario diario entre 8 horas. Aquí nos da el salario que ellos perciben por cada hora. Cada hora el gerente recibe 78 bolívares. Y así con los demás. ¿Qué hacemos entonces? Para el caso de las horas extradiurnas, vamos a multiplicar el salario por hora por 150% y por la cantidad de horas extradiurnas que tenga el trabajador. Entonces, salario por hora multiplicado por el 150% y multiplicado por la cantidad de horas extradiurnas que tenga.
Listo. Ahí tenemos. ¿Por qué lo calculo por 150% y no por el 50%? Porque la idea de las horas extradiurnas y horas extranocturnas es que al trabajador se le pague su salario por hora normal, pero con un recargo del 50%. O sea, si lo calculamos por el 50%, hay que sumarle ese 50% a su salario por hora. Entonces viene siendo lo mismo que multiplicarlo por 150%. Ya que si lo multiplicamos por 150%, esta sumatoria que hay que hacer se hace automáticamente. No hay necesidad de multiplicarlo por el 50% y ese 50% sumárselo al salario por hora, no. Usted lo multiplica por 150% y listo, no hace falta sumar nada, ya eso se hace automático. De esa manera tú le haces el recargo del más del 50%. De esa manera tú le haces el recargo de aumentarle su salario por hora, o bueno, de esa manera tú le haces el recargo del 50%. Para que lo vean de una manera más gráfica, si ustedes suman el 100% que les corresponde por salario por hora, más el 50% de recargo, que les da 150%. De esa manera, por eso es que lo multiplicamos por el 150%. Ahora, las horas extra nocturnas. En este caso no estaría bien multiplicarlo por el 180%. No. Porque en este proceso hay que hacer una especie de capitalización. ¿Qué hacemos entonces? La idea es multiplicar el salario por hora por primero el 50%. Entonces, después por el 30%. Y después por la cantidad de horas extra nocturnas. Recuerden, 150% y 130% para no estar sumando, para que el proceso se haga rápido. Entonces, aquí, ¿cómo queda? Salario por hora por el 150% por 130% por horas extra nocturnas. Muy bien, ahora sí podemos calcular el neto a cobrar, ya que tenemos todo listo. ¿Qué hacemos? Para hacer un poco más fácil la suma y la resta, podemos abrir aquí una sección. Total asignaciones, total deducciones. Entonces venimos y sumamos cada uno: salario quincenal, más bono de compensación, primas por nivel académico, primas de hijos, comisiones de venta, bono de eficiencia, horas extraordinarias y horas extradiurnas y horas extra nocturnas. Ahí está, sumamos cada uno de estos conceptos. Sumamos todo esto, aquí tenemos el total. Total de asignaciones. Aquí tendríamos que sumar, son todas las deducciones: caja de ahorro, asistencia, sindicato, seguro social obligatorio, FAO, régimen prestacional de empleo y listo. Suman cada uno de estos conceptos. Ahí está. Caja de ahorro hasta régimen prestacional de empleo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Tomamos el total de asignaciones y lo restamos con el total de deducciones. Y ahí tenemos el neto a cobrar. Total asignaciones menos total deducciones. Así, de esta manera, es mucho más sencillo hacer el cálculo, porque si no tendríamos que abrir aquí paréntesis
sumar el salario quincenal, bono de compensación, prima, comisiones, bono, estas horas. Cerramos paréntesis y le damos el signo menos y abrimos otra vez paréntesis. Sumamos todos estos conceptos de deducciones, sindicato, tal, cerramos paréntesis. De esta manera tendríamos que hacerlo si queremos hacerlo manual por cada uno de los conceptos. Pero esta manera es mucho más sencillo. Sumamos todas las asignaciones, todas las deducciones y restamos el total de las asignaciones, el total de las deducciones y tenemos el neto a cobrar. Listo, de esta manera es mucho más sencillo. Ahora sí, ya tenemos completado lo que es la nómina.